Muy buenos días, miembros de la familia, otra vez. Dios nos ha permitido la oportunidad de reunirnos para exponernos a la palabra de Dios. Y con eso nos vamos al banquete, el banquete de la palabra de Dios. Porque nos lo dice muy claro que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abran, por favor, entonces la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y para que esta realidad sea metabolizada, asegurémonos que estamos en comunión con Dios. Gracias, Dios Padre, por el privilegio y el lujo que nos permites de exponernos a la palabra de Dios. Te pedimos que lo que vayamos a inhalar venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Y 1 de Pedro 1:16, sean santos porque yo soy santo. Y hemos estado viendo este concepto de la santidad, que es separados para Dios. En el instante que nacemos de nuevo, en ese instante estamos en Cristo y nada ni nadie nos puede separar. Como hemos estudiado, estamos identificados con Cristo en el instante que nacemos de nuevo, separados para Dios posicionalmente, para estar separados para Dios experiencialmente. Y estamos separados para Dios experiencialmente cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Y esto es esencialmente la posición en Cristo. Posicionalmente, para tener la oportunidad de ser santos, o sea, identificados con Cristo experiencialmente, identificados con nuestro Señor en su persona y en su palabra. Y por eso Pedro nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y este es un estudio que debe de estar en nuestro marco, referencia y centro de memoria, el concepto de la santidad, porque tenemos una imagen religiosa, pero la santidad es la identificación con Cristo. La santidad es separación para Dios, porque ya estamos en Cristo. Y esta se lleva a cabo en el instante que nacemos de nuevo, estamos posicionalmente santos. Y podemos estar funcionando experiencialmente como santos cuando estamos sin pecado en confeso. Entonces, posicionalmente, para estar separados experiencialmente cuando estamos sin pecado. Entonces, es el bautismo del Espíritu Santo o la identificación del Espíritu Santo con Cristo lo que produce esa santificación, separación para Dios. Y por eso nos dice, sean santos, como un futuro activo indicativo. Es un consejo de Pedro para los miembros de la familia real, para que seamos experiencialmente santos para Dios, porque ya estamos posicionalmente en Cristo, con la oportunidad cada 24 horas de estar experiencialmente funcionando como lo que somos, no para nosotros ni para otros, sino como lo que somos para Dios. ¿Okay? Y por eso en Romanos 8 vemos que nos dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Hay un propósito para cada instante de nuestra vida. Y primero fue para que naciéramos de nuevo. Una vez que nacemos de nuevo, el propósito es para que crezcamos espiritualmente. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, cuando los conoció naciendo de nuevo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, miembros de la familia real.
Entonces, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En el instante que nacemos de nuevo, tenemos la rectitud de Dios imputada, a consecuencia del evento de la propiciación. Y para la que propiciación se llevara a cabo, Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que restringió el uso independiente de sus atributos divinos para que Dios Padre le vaciara todos los pecados. Y por eso en Romanos 8:31 dice entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nos podemos reír de cualquier adversidad. Todas las adversidades son puras oportunidades, pero para que vengamos a saborear la oportunidad, tenemos que estar funcionando en esa condición de separación para Dios experiencial, que es en la plenitud del Espíritu. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Ahí está el concepto de la santidad. Ya estamos en Él. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nos pueden acusar de todo, sin embargo podemos estar parados firmes en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino. ¿Quién es el que nos condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, es el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. Entonces, continúa Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Romanos 8:36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, porque estamos en el combate. Y es esa muerte espiritual cuando estamos fuera de comunión. Pero la muerte espiritual es experiencial cuando andamos con miedo y con culpa, buscando la aprobación personal o de otros o de Dios. Y ese es el momento de visitar nuestro pecado y regresar al combate. Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni todos los poderes nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, sean separados para Dios experiencialmente como Él es. Ya estamos separados para Dios posicionalmente. Y por eso nos dice, sean separados para Dios experiencialmente como Él es. Y estamos separados para Dios experiencialmente cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Lo cual nos lleva a entender la santificación, porque somos santos. Y aquí tengo un resumen de esta santificación. Santificación es un término teológico para un status quo de la familia real de Dios en 3 fases del plan protocolo de Dios. Y cuando estamos leyendo, tenemos que estar recordando el imperativo, sean santos.
El término significa el venir a estar separado para Dios. O sea, el ser santo es experiencialmente separados para Dios, una vez que estamos separados para Dios posicionalmente. Separados para Dios para un propósito especial. Continuamos vivos para un propósito especial. Nosotros, la familia real de Dios, somos apartados, separados para Dios en 3 diferentes formas. Entonces, santos, y entonces ahí podemos ver santos y se debe de aparecer el número 3 en nuestro marco de referencia. En 3 diferentes formas. Y esas 3 diferentes formas tienen que ver con una posicional, experiencial y final. Como familia real de Dios, somos separados para Dios en 3 diferentes formas: santos, posicional, experiencial y final, desde el instante de la salvación hasta el estado eterno. Entonces, las 3 fases de la separación para Dios. Porque podemos estar separados para Dios posicionalmente y podemos andar con miedo y con culpa. O podemos estar en la plenitud del Espíritu saboreando nuestra separación para Dios experiencialmente. Separación para Dios posicional, entonces, para que quede bien grabada, porque ese concepto de santos debe de quedar como parte de nuestra tarjeta de identificación. Esto ocurre en el instante de la salvación a través de la fe en Cristo. Esta es la posicional. Ocurre en el instante de la salvación a través de la fe en Cristo. Cada nacido de nuevo, cada creyente es puesto en comunión, en unión con la persona de Jesucristo. Esto constituye privilegio igual para ejecutar el plan protocolo de Dios, procedimiento exacto y preciso. Estamos vivos para un procedimiento exacto y preciso que fue diseñado desde antes de la creación del universo para todos los miembros del género humano que nacieran de nuevo, porque son los únicos que pueden venir a vivir esa separación para Dios. Entonces, posicional otra vez ocurre en el instante de la salvación a través de la fe en Cristo. Y la mecánica para esa santificación posicional es el bautismo del Espíritu Santo, que es la identificación con Cristo. La santificación posicional es el medio de alcanzar la seguridad eterna. No tenemos por qué preocuparnos de nada. Y cualquier adversidad es para dar gracias, para utilizar el punto de vista divino que tengamos en nuestra cartera, en nuestro marco de referencia, centro de memoria, centro de categorías. Por medio de alcanzar entonces la santificación posicional es el medio de alcanzar la seguridad eterna. Si no tenemos la separación posicional, no tenemos la seguridad eterna. Nosotros, una vez en Cristo, no podemos ser separados de Cristo. Nada ni nadie nos puede separar. Y esto es lo que se llama unión con Cristo para siempre. Romanos 8:38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni cosas presentes, ni cosas futuras que vienen, ni poderes humanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santificación posicional califica al nacido de nuevo para vivir con Dios para siempre
Y hay dos razones fundamentales para esto. Dos razones fundamentales. El creyente posee la rectitud de Dios. Esta le es imputada por el Padre. Y también compartimos la perfecta rectitud de Cristo a través de la separación posicional, porque estamos en Cristo. Ya estamos sentados a la diestra de Dios Padre, pero nos permite continuar aquí otro rato para utilizar nuestro libre albedrío, citar nuestro pecado cuando estamos fuera de comunión y regresar a estar funcionando en la santificación experiencial. La santificación experiencial la gozamos cuando estamos en la plenitud del Espíritu. Si nosotros vamos a vivir con Dios para siempre, nosotros tenemos que ser tan buenos como Dios. Y esto lo somos a través de tener su perfecta rectitud. Tenemos la rectitud perfecta de Dios imputada. Ahora, esa era la fase 1. La fase 2 es la experiencial. Vimos la posicional. Pues estamos viendo la santificación, o sea, la separación para Dios. Y la fase 2 es la separación para Dios experiencial. Y la separación para Dios experiencial es la función de la vida espiritual después de la salvación. Ahí es donde tenemos el apetito para exponernos a la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos el apetito para aplicar la palabra de Dios. La función de la vida espiritual depende de 3 habilidades espirituales. 1, la plenitud del Espíritu. 2, la metabolización de la palabra de Dios. Y 3, la aplicación de los 10 solucionadores. Cita tu pecado, si lleno del Espíritu, descansa en el metabolizado, oriéntate a la gracia, etc. La santificación experiencial, que es la separación para Dios experiencial, es la residencia, función y momentum, o sea, impulso dentro de nuestro propio palacio, que es la dinasfera divina operacional. Y aquí es donde los ganadores vienen a ser manufacturados experiencialmente. Y todos los días vamos a tener la oportunidad de estar en el proceso de la manufactura. Si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis macetes, mis estudiantes, y ahí vamos a conocer la verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de miedo y libres de culpa. Y si en algún momento le respondimos a alguna bala de alguna situación, alguna memoria, y salimos de comunión, utilizamos nuestro solucionador para regresar al combate y continuar creciendo espiritualmente. Entonces, la santificación experiencial es la residencia, función y momentum, impulso, dentro de nuestro propio palacio, la dinasfera divina operacional, la esfera divina de poder operacional. Y aquí es donde los ganadores vienen a ser manufacturados experiencialmente a través de la palabra de Dios, siendo metabolizada para ser aplicada. Y existe una última separación, es la santificación número 3, la separación para Dios. Última, que es la última santificación. Es una referencia al nacido de nuevo, al creyente, en el estado eterno. El estado eterno debe ser algo atractivo. La muerte debe ser algo extraordinariamente un evento que estamos listos. Y entre más crecemos espiritualmente, más listos vamos a estar. Entonces, la santificación es una referencia al creyente en el estado eterno. Esta separación para Dios es una separación que lleva consigo el concepto de tener un cuerpo de resurrección.
un cuerpo de resurrección en la eternidad para todos los nacidos de nuevo. Lo cual nos lleva, después de ver este concepto de la santidad, que es una sinfonía que debe estar tocando en nuestra alma, a 1 de Pedro 1:17, y se invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas. Condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y la peregrinación es el tiempo de nuestra estancia en esta tierra. Nuestro Padre Celestial nos ha dado la oportunidad de funcionar en nuestra posición de separados para Dios, de santos. Experiencialmente, desde el instante que venimos a estar separados para Dios, posicionalmente, ahí está, santidad posicional, santidad experiencial. El momento de haber respondido a lo mismo que Pablo dijo al carcelero cuando fue llevado a la prisión, que fue registrado para todas las generaciones de nacidos de nuevo. Cuando Pablo, por autorización divina, entró a la prisión, él habló con el carcelero y le dijo, y aparece en Hechos 16:31, cree en su majestad Jesucristo y tú serás salvo. Y si alguien en tu casa cree en Cristo, ellos también serán salvos. El venir a ser salvo es el venir a ser santo. Somos santos, separados para Dios posicionalmente, para tener el lujo de funcionar separados para Dios en cualquier situación. Yo me acuerdo la primera vez que vi ese de santo, como santo. Es que santo tiene esa connotación religiosa y por eso es tan importante exponernos a la palabra de Dios, para entonces saborear, una vez que hayamos metabolizado toda esta información que estamos viendo, saborear el hecho que somos santos posicionalmente y podemos estar todos los días experiencialmente funcionando como santos. Entonces, cuando venimos a ser salvos, venimos a estar separados para Dios posicionalmente, para tener el lujo de funcionar separados para Dios en cualquier situación. Esa es la santidad experiencial. Lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Siempre ha sido una realidad desde nuestros primeros padres. Hace algunos años nada más, cuando dijo a Adán, en Génesis 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Elohim, no comas de este, ni lo toques, para que no mueras. ¿Okay? Y entonces eso es lo que nos lleva a esta categorización que nos presenta la justicia divina y la corte del cielo. La justicia divina y la suprema corte del cielo, que todos los días está en función. Hay una suprema corte en los cielos. Esta es la corte de apelaciones finales en la historia.
Al igual que la Corte de Justicia personal para el individuo nacido de nuevo. Una corte que administra tanto justicia personal como justicia colectiva. Su Majestad Jesucristo es quien reside y quien preside esta corte, a quien todo juicio le es asignado, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan 5:22. Porque el Padre ni siquiera juzga a nadie, sino que ha delegado todo juicio al Hijo, nuestro Salvador. Juan 5:27. Y Él, Dios Padre, le dio a Él, a Dios Hijo, autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. O sea, es humanidad. Esta corte cumple con el principio de que Jesucristo controla la historia. Esta corte tiene la jurisdicción más alta, fallando en contra de la autoridad de Satanás. Estamos en medio del conflicto angélico, como el gobernante de este mundo. Satanás está sujeto a esta corte. Somos parte de el juicio de apelación, en donde tenemos la oportunidad de funcionar como lo que somos para Dios y ser presentados ante los ángeles caídos por la fiscalía. Mira mi siervo, mira mi sierva, respondiendo a la iniciación divina. Entonces, esta corte es la que el rey Ezequías apeló a través de Isaías en su oración intercesora de Isaías 37:4, donde dice: quizás Jehová tu Dios habrá escuchado las palabras de Rabsacés, el cual ha enviado su señor, el rey de Asiria, para afrentar al Dios vivo, y le reprenderá a causa de la palabra de Jehová tu Dios ha escuchado. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Todo esto registrado en lo que se refiere a la apelación de Ezequías en el juicio, en el tribunal. Es a consecuencia de esta corte que muchos planes y políticas de Satanás han sido hechas a un lado fallado en contra e invalidadas. Todo esto para que nos demos cuenta que estamos en medio de este increíble evento. Y esta es la razón por la cual la historia continúa a pesar del hecho que Satanás es el gobernante de este mundo. Jesucristo es el juez supremo de la Suprema Corte Divina en la historia humana. Ok. Lo cual nos lleva al resumen de la santificación, que es la separación para Dios. Santificación, entonces, es un término teológico para el estatus de la familia real de Dios en 3 fases del plan protocolo. Como vimos, pero la repetición de la melodía es para que nos quede grabado. El término significa el venir a estar separados para Dios para un propósito especial. Continuamos vivos para un propósito especial. Estamos en medio de un conflicto angélico. Somos presentados por la fiscalía en medio del juicio de apelación. La familia real de Dios somos apartados para Dios en 3 diferentes formas. Entonces, desde el instante de la salvación,
hasta el estado eterno. Las tres fases de la separación las acabamos de ver, pero quise repetirlas, porque cada vez que tenemos la oportunidad, debemos de estar viendo la posicional, la experiencial y la final. Entonces, fase 1, otra vez, separación para Dios posicional. Esto ocurre en el instante de la salvación a través de la fe en Cristo. En ese momento, posicionalmente separado. Y por estar fuera de comunión, estamos posicionalmente separados. Y cada nacido de nuevo es puesto en unión con la persona de Jesucristo. Y esto constituye privilegio igual para ejecutar el plan de Dios y oportunidad igual. La mecánica para esta separación para Dios posicional es el bautismo del Espíritu Santo, el cual es el medio de alcanzar la seguridad eterna. No tenemos nada de que preocuparnos, porque ya estamos separados para Dios. Nosotros, una vez en Cristo, no podemos ser separados de Cristo. Esto es lo que se llama unión con Cristo para siempre. Romanos 8:38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni cosas presentes, ni cosas que vienen, ni poderes humanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, posicional, por eso quise repetir todo el concepto de posicional, experiencial y final. Porque somos santos y tenemos que orientar a quiénes somos y qué es lo que somos. Santificación posicional, entonces, nos califica para vivir con Dios para siempre. Y ya vivimos con Dios posicionalmente para siempre. Y hay dos razones fundamentales. Y la primera es que tenemos la rectitud de Dios imputada. Esta nos es imputada por el Padre. Y también compartimos la perfecta rectitud de Cristo a través de esa separación para Dios posicional. Si nosotros vamos a vivir con Dios para siempre, nosotros tenemos que ser tan buenos como Dios. Y esto lo somos a través de tener su perfecta rectitud. Ahí está la importancia de ese santos. Ya somos santos posicionalmente y podemos estar viviendo como santos experiencialmente. Y lo único que se requiere es utilizar el solucionador número 1, que es el citar nuestro pecado. Entonces, la santificación experiencial es la residencia, función e impulso, momento dentro de nuestro propio palacio, que es la esfera divina operacional. Estamos en la esfera divina operacional, pues estamos en la plenitud del Espíritu. Ahora, continuamente las circunstancias y las memorias y las diferentes juicios de otros nos pueden distraer y salir de comunión con Dios. Pero ese es el momento de utilizar el solucionador número 1, citar nuestro pecado, y de inmediato estamos en la santificación experiencial. La perdimos en el momento en que pecamos, la recuperamos en el momento en que citamos nuestro pecado y regresamos a comunión. Y en esa forma somos llenos del Espíritu. Y al estar llenos del Espíritu, vamos a permanecer en su palabra. Y ahí es donde vamos a tener la oportunidad de funcionar libres. Entonces, posicional, experiencial y última. Y la última, entonces, es una referencia a nuestro estado eterno. Por eso la muerte debe de ser algo fantástico. Pero queremos salir de aquí habiendo saboreado lo más extraordinario, que es el crecimiento espiritual.
porque todos los días vamos a pecar, a salir de comunión. El que diga que no es un mentiroso, pero todos los días vamos a tener la oportunidad de utilizar el solucionador número 1, citar nuestro pecado, y ahí vamos a estar en la plenitud del Espíritu. Y en la plenitud del Espíritu vamos a tener el apetito para acudir al evento más importante de la historia, que es exponernos a la palabra de Dios. La palabra de Dios fue comunicada y registrada para que los miembros de la familia real se expongan a ella y en la plenitud del Espíritu vengan a saborear la santidad experiencial. No existe absolutamente nada más extraordinario que el exponerse a la palabra de Dios. Entonces, posicional, experiencial y última. Última separación es el estado eterno. Y queremos llegar al estado eterno con máximo crecimiento espiritual. Tengan presente 1 Pedro 1:18. Ya llegamos a 1 Pedro 1:18. Tengan presente que no han sido rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, de su vana, vacía manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. Ahora, quise unir 1:18 y 1:19 porque van unidos, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación, lo cual nos lleva a la doctrina de la redención. Y la doctrina de la redención es algo que debe de estar en nuestro marco de referencia, centro de memoria, y entre más estas doctrinas han sido metabolizadas, más vamos a entender lo delicioso de la santidad. Redención, definición y descripción. En la doctrina de la soteriología hay 3 conceptos: redención, reconciliación y propiciación. Redención, reconciliación y propiciación, que es que va en la salvación. Y la frase, la sangre de Cristo, aplica a las 3 doctrinas. ¿Cuáles 3? Redención, reconciliación y propiciación. Para nuestra cartera. Porque a veces, ¿cuáles eran 3? Sí. Redención, reconciliación y propiciación. Entonces, la redención está dirigida hacia el pecado. Hay 3 palabras teológicas que describen este concepto: redención, expiación y pago ilimitado. Estas siempre están o tratan con el pecado, con andar actuando independientemente de Dios, como un problema en nuestra relación con Dios. La reconciliación siempre está dirigida hacia el género humano. El hombre reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Esta es la reconciliación de Dios con el género humano. La propiciación está dirigida hacia Dios, significando que la justicia de Dios Padre es satisfecha con la obra de Cristo en la cruz, porque su justicia es propiciada. Lo que la rectitud de Dios demandó, la justicia de Dios ejecutó en la persona de nuestro Salvador, para que tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo, y al nacer de nuevo venimos a ser santos. En ese instante somos santos, posicionalmente, pero nos permite continuar vivos para estar funcionando en una santidad experiencial y crecer y crecer y crecer. Y en el proceso de crecer espiritualmente es en donde vamos a tener la oportunidad de
alcanzar el amor personal por Dios y el amor impersonal por el género humano. No importa lo que el género humano haga o no haga. Es un amor impersonal basado en quiénes somos, pero no para nosotros, sino quiénes somos para Dios. Y cada vez que pensemos quiénes somos para Dios, tenemos que ir a nuestra credencial y quiénes somos: hijos, herederos, sacerdotes y embajadores. ¿Ok? O sea que si alguien en la calle te pregunta quién es usted, entonces soy hijo, heredero, sacerdote y embajador de Dios. Y esa puede ser una oportunidad de comunicarles las buenas noticias. Entonces, propiciación, redención, reconciliación. A través de la propiciación es que viene a llevarse a cabo todos estos eventos. Y la reconciliación entonces siempre está dirigida hacia el género humano. El hombre reconciliado con Dios a través de la muerte de Dios Hijo, de la humanidad de Dios Hijo. Porque Cristo es deidad indisminuida y humanidad verdadera. Ahí está la unión hipostática. Y la propiciación está dirigida hacia Dios, significando que la justicia de Dios Padre es satisfecha con la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, redención enfatiza el hecho de que somos pecadores, no solamente por nuestra voluntad, mucho antes que hubiéramos pecado personalmente, en el punto del nacimiento físico, venimos a estar ya separados para Dios. Porque recibimos una naturaleza de pecado. Pero nos permite continuar vivos para tener la oportunidad de buscar a Dios. Y todo estaba visto desde la eternidad pasada. Cada ser humano que el día de hoy quiere conocer a Dios, todo ha sido planeado para que tenga la oportunidad de escuchar o ver algún letrero que diga que Dios amó el mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única. Y en ese momento, cuando cree, en ese momento viene a ser un santo, una santa, o sea, separados para Dios posicionalmente, con su libre albedrío, para tener la oportunidad de estar separados para Dios experiencialmente. Ahí está la posicional experiencial y vamos a llegar a la final. Pero todo esto es esencial, por eso quise repetirlo. Cuando la vida humana es imputada a nuestra alma, nuestra vida humana en el nacimiento físico, fue necesario que Dios imputara también a nuestra naturaleza de pecado genéticamente formada. Entonces, estamos en este evento de aprendizaje en cuanto a la santidad posicional, experiencial y final. Y todo esto, con toda esta increíble información en cuanto a la redención, la reconciliación. Porque la reconciliación entonces siempre está dirigida hacia el género humano. El hombre reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. La propiciación está dirigida hacia Dios, significando que la justicia de Dios Padre es satisfecha con la obra de Cristo en la cruz. Y cuando el pecado original de Adán, es imputado a nuestra naturaleza de pecado en el nacimiento, es una demostración de la fantástica gracia y sabiduría de Dios. Porque mientras nacimos físicamente vivos, nacimos espiritualmente muertos al mismo tiempo.
Y por lo tanto, para tener la oportunidad, era necesario todo un diseño divino. Todo un diseño divino para tener la oportunidad de estar salvo. Venimos a estar salvos a través de responder a la iniciación divina. Y para eso es la salvación. Al punto del nacimiento de nuevo es cuando venimos a ser separados para Dios. Entonces, la redención es vista desde el punto de vista de un rescate pagado en la cruz por nuestra salvación. La redención ve al género humano como nacido de nuevo dentro del mercado de esclavos a través de la imputación del pecado de Adán en el nacimiento. Ese es el momento en que nacemos vivos físicamente, pero en el momento de la imputación del pecado de Adán estamos muertos espiritualmente y condenados para toda la eternidad, pero con todo el programa para que cuando busquemos a Dios, la información va a estar disponible para que vengamos a ser separados para Dios posicionalmente y continuamos con la oportunidad de estar separados para Dios experiencialmente, santidad posicional y santidad experiencial. Entonces ahí la importancia de la propiciación, de la redención y de la reconciliación. La redención entonces es la obra de la salvación de Cristo en la cruz, por la cual Él compra nuestra libertad. Nuestra libertad fue comprada y una vez que el último pecado fue vaciado, es cuando Él exclamó tetelestai, del verbo teleo, en el tiempo perfecto gramatical, que significa todo está consumado, con el resultado de que continúa consumado para siempre. Y la moneda utilizada para la compra es llamada la sangre de Cristo. Esa es la moneda utilizada para la compra. Y la sangre de Cristo tiene un significado. Y la sangre de Cristo es lo que compra nuestra libertad, o sea, nuestra salvación. La moneda utilizada, entonces, es la que nos trajo la libertad todos los días para estar funcionando como lo que somos para Dios. Efesios 1:7. ¿Por quién nosotros tenemos redención? A través de su sangre, o sea, a través de su muerte espiritual, el perdón de pecados en las bases de las riquezas de su gracia. Y las riquezas de su gracia es nuestra cartera de activos invisibles. Y todos están disponibles para ser apropiados y vividos todos los días, cada momento de cada momento, porque cada momento es una oportunidad para resbalarnos y hoy es una oportunidad para levantarnos. Colosenses 1:14, por medio de quién, referencia a Jesucristo, por medio de quien seguimos teniendo redención, o sea, liberación, porque fuimos rescatados, comprados para libertad, el perdón de los pecados, o sea, la cancelación y la liberación. Y estas son acciones independientes de Dios. Para cada ser humano, no importa su sexo, su condición social, su condición económica, su estilo, no importa ninguna característica. Somos puras almas. Jesucristo es el único redentor calificado. Y por eso es tan importante todas estas categorizaciones. Cuando veamos santidad o cuando veamos redención, Jesucristo es el único redentor calificado.
a fin de venir a ser nuestro Redentor, Cristo tuvo que venir a ser un miembro del género humano. No estimó como Dios Hijo el ser igual a Dios como algo en que aferrarse. Él no podía salvarnos como Dios, porque el que sea el Redentor debe ser juzgado por todos los pecados del género humano. Cada pecado que nosotros cometamos, cada pecado que cualquier ser humano cometa, fue juzgado en la cruz. Mientras nuestro Salvador exclamaba, Eloi, a Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué te has separado de mí? Y él sabía exactamente por qué se había separado, pero se registra para que se explique por qué se había separado. Se había separado porque los pecados del género humano estaban siendo vaciados. Por lo tanto, así como por un hombre el pecado entró en el mundo, que es la naturaleza del pecado, la muerte espiritual con ella, a través del pecado, así también la muerte espiritual pasó a todos los hombres, porque todos pecaron en Adán cuando Adán pecó. Por lo tanto, no hay afinidad entre el pecado original de Adán y la naturaleza del pecado. Es el pecado original de Adán que es el antecedente. Dije no hay, por lo tanto, hay una afinidad entre el pecado original de Adán y la naturaleza del pecado. El pecado original de Adán, el que es el antecedente de la naturaleza del pecado, no es el pecado original de la mujer, pues el pecado original de Adán fue liberado, pues la mujer fue engañada. Por lo tanto, la naturaleza del pecado es transmitida a través de los cromosomas del espermatozoide, los cuales fertilizan el óvulo en la copulación. Esta imputación del pecado original de Adán a la naturaleza del pecado es una copia de Adán en el punto de la caída en el jardín. En esta imputación real hay dos factores importantes. Uno, el pecado original de Adán, y dos, la naturaleza del pecado. Ahora, la imputación del pecado de Adán a cada uno de nosotros en el nacimiento físico es la base para la muerte espiritual, pero todo absolutamente programado para que vengamos a ser liberados de la muerte espiritual y vengamos a ser separados para Dios. Posicionalmente, y nos permite continuar cada segundo del día para estar separados para Dios experiencialmente. Y ahí está nuestro estudio de santos. Y con esto terminamos esta sesión. Gracias Dios Padre por el extraordinario privilegio que tenemos de exponernos a toda esta información. Te pedimos que lo que acabamos de observar, de inhalar, venga a ser para nuestro crecimiento espiritual y para la oportunidad de aplicarlo a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.